Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El asesinato de una promesa del periodismo en la universidad pública más importante del país colocó nuevamente en el tapete el tema de la inseguridad en los centros estudiantiles. Un ambiente confuso generó diversas hipótesis sobre su asesinato. Hoy sus familiares y amigos decidieron hablar por primera vez públicamente. En detalle, conoceremos un caso que estremeció la opinión pública. Pondremos en nuestra sala de investigación toda la verdad sobre el hecho. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios y sugerencias. Fue siempre tan amable, tan cariñoso, tan respetuoso y tan familiar, lo extraño demasiado. Es muy duro para una madre perder a un hijo. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El cuerpo hallado de un joven en la Universidad Central de Venezuela dejó muchas interrogantes sobre su asesinato, despertando nuevamente las alarmas sobre los niveles de inseguridad que se viven en los centros de estudiantes en el país. Durante la mañana del 1 de agosto, llegó la mala noticia. Las redes sociales fueron las portadoras de la desgracia. Vigilantes de la Universidad Central habían localizado el cuerpo de un joven cerca de Fases. Presentaba una herida por arma blanca en el cuello y el rastro de sangre indicaba que había llegado hasta donde se desvaneció desde el área del comedor. Su nombre, José Daniel Hernández. Su edad, 25 años. En este caso llama mucho la atención el descuido que existe en la seguridad interna de la universidad. No solo el crimen de José Daniel muestra el poder de la delincuencia en las áreas de la universidad, sino que otros asesinatos ocurridos dentro, además de múltiples asaltos a mano armada y hurtos, dan muestra de la vulnerabilidad que existe. Solo en la Universidad Central de Venezuela han sido asesinadas 3 personas durante lo que va de año. Se trata de un lugar que debería estar ajeno a la violencia criminal, pero no lo está. José Daniel Hernández Sequera, de 25 años, perdió su vida en manos de Lampa el 31 de julio del 2017. Hoy su madre y su hermana nos hablan sobre quién era él. José Daniel era un muchacho muy tranquilo, muy abocado a su trabajo. Siempre le apasionó el periodismo desde que estaba niño. O sea, siempre estuvo claro que eso era lo que él iba a hacer. Mi hermano era una persona muy tranquila, una persona muy alegre también. Mi hermano era periodista de la Universidad Santa María y la verdad que él era un muchacho muy tranquilo. O sea, así decirte que tuviera problemas con alguien o algo por el estilo, no. Y era una persona muy alegre, muy dedicada, muy bondadosa. Incluso, no sé, mi familia es como no muy dada con la gente y mi hermano era totalmente lo contrario. Siempre fue un fanático del fútbol, del béisbol. Su mayor aspiración era ser comentador deportivo, narrar los Juegos de los Leones del Caracas. Para él ese era su gran pasión. Era un muchacho muy familiar, que le gustaba salir con sus compañeros. Siempre estuvo dedicado
durante todas sus etapas escolares, siempre se dedicó mucho a cumplir pues, con todas esas cosas, y era un muchacho bien responsable y muy familiar, muy dedicado a la familia. También dos amigas y colegas del diario Nuevo País nos hablan sobre su experiencia con él. Era un periodista, tenía 25 años y era el hermano mayor. Él tiene una hermana menor, que es Ana, y era un buen compañero de trabajo, era un buen amigo. Creo que una de las mejores personas que he conocido. Llevaba la profesión de manera intachable. Su pasión era el deporte. Siempre la abordaba con la base del profesionalismo. Eso era José Daniel. José Daniel era una persona muy valiosa y yo creo que lo mantengo, siempre lo he dicho y lo mantengo. Si todos fuésemos como José Daniel, Venezuela fuese otra. Él era una persona de las que no le importaban los retos, él los hacía y él te veía en apuros, y él, a pesar de que por lo menos a él no le gustaba ninguna fuente que no fuese deporte. Internacionales la detestaba. Y yo le decía, José Daniel, estamos muy apurados, no sé qué, sí, Carissa, pásame internacionales. Él no tenía problemas con eso. El mejor legado que nos dejó este joven periodista es continuar con la pasión por el trabajo y el esfuerzo de ser cada día mejores seres humanos. Estás viendo Rostros del Crimen. Diversas hipótesis se manejaron sobre el asesinato de José Daniel. Ellos manejan varias hipótesis. Sin embargo, creo que la que tiene más fuerza es que él ingresó a la universidad y allí lo intentaron robar y lo hirieron. Dicen que él trató de llegar hacia el hospital porque había rastros de sangre del comedor en esa vía donde él cayó, pero no hay nada en concreto. Inicialmente, bueno, siempre se va a tomar la hipótesis de que fue un robo. Sin embargo, él no tenía nada de valor con él. Solamente tenía su bolso, su tarjeta de débito y su cédula, que creo que incluso después aparecieron, después de que lo encontraron a él, al tiempo aparecieron las pertenencias, pero no sé de verdad qué ha sucedido. La primera de ellas fue descartada. Se pensó que había sido un ataque hacia los periodistas. José Daniel no se identificaba como periodista y él salió esa noche precisamente sin ninguna identificación del trabajo. Él lo único que tenía era su bolso, su termo, y difícilmente alguien pudiera decir que José Daniel era un periodista, pero era un muchacho muy menudito, bien, parecía más joven de lo que era, entonces no relaciona, no tiene relación. Es importante destacar que a través de las redes sociales se hizo énfasis en la desaparición del joven periodista, y eso llamó mucho la atención de la gente, pues el país estaba enfrentando un conflicto político y social donde las manifestaciones eran recurrentes y los ataques a los trabajadores de la prensa también. Por eso, cuando se informó sobre el hallazgo del cadáver, mucha gente comentó en redes que su asesinato se debió a su condición de periodista, hipótesis que se convirtió en un rumor y que finalmente fue descartada por las autoridades. Néstor Luis Llavanero nos esclarece algunos ataques que han sufrido algunos periodistas en el país. Además del caso de José Daniel Hernández, en 2013 se reportó el asesinato de Johnny González, cuando salía de su guardia nocturna en Líder, en la cadena Capriles. Y en 2016 se informó del asesinato de Ricardo Durán, ancla de Venezolana de Televisión. Y en 2017, el Zulia informó de Nelson Barroso, asesinado en su casa. El periodista Harley Monseguilemán nos responde cuáles son los riesgos que existen actualmente para ejercer el periodismo. Yo creo que son muchos, pero principalmente es el de la seguridad de los que trabajan como periodistas en la calle.
Yo en lo particular estoy intentando generar contenido para YouTube y ha sido una tarea casi imposible. He conseguido varios camarógrafos con sus equipos que están dispuestos a apoyarme, pero tienen miedo de salir a la calle con los equipos sin tener ningún resguardo. Bueno, no es secreto para nadie la situación del país, hay mucha inseguridad. Y yo dije, bueno, si no se puede, de repente yo puedo hacerlo con mi teléfono, pero resulta que aún es peor, porque estando yo solo en un lugar, tengo menos seguridad, no puedo generar contenido para YouTube con mi celular tampoco. Entonces es algo que en cierta parte hace que uno se sienta mal, porque uno como comunicador lo que quiere es informar, es mostrar las realidades, lo que está pasando en tu país, lo que tengas a tu alcance. Y eso es una tarea casi imposible. Tú de repente estás en la calle y te consigues una protesta y tú tienes miedo de tomarle una foto para poderlo reportar en tus redes sociales, porque no sabes si el que está a tu lado o el que está detrás de ti te puede arrancar el celular, por ejemplo. ¿Existirá alguna estadística sobre los ataques que viven los periodistas en el país? En Venezuela no existen estadísticas en torno a cómo la delincuencia ha golpeado a los comunicadores sociales. Sin embargo, todos los días se conocen de lamentaciones de periodistas que fueron robados en sus carros o de aquellos que pierden sus equipos de trabajo en atracos. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, admitió para esta sala de investigación que ese gremio profesional no tiene un registro oficial al respecto. Tinedo Guía mencionó que este año 2017, Del Valle Canelón, quien también forma parte de la directiva del CNP, ha sido víctima de los antisociales en 3 ocasiones, y esto apenas en 3 meses. Del Valle Canelón recordó para Rostros del Crimen el sinsabor de haber quedado sin su carro por un tiempo, y que debido a eso se vio forzado a usar transporte público, con la consecuencia dramática de ser blanco de la delincuencia. Cuenta Del Valle Canelón que en una tarde, yendo a tomar el metro para ir a su trabajo en Globovisión, fue abordada por 2 jóvenes, uno de cada lado. Estos llevaban arma blanca. Fue coaccionada a entregar parte de sus pertenencias y como pudo se soltó y salió corriendo. Y aunque cayó al suelo, pudo escapar. La segunda vez iba con su esposo a las 6:30 de la mañana a llevar a su hija pequeña al colegio. En esa oportunidad fueron despojados de sus teléfonos. Y la tercera ocasión, saliendo de su trabajo alterno en una emisora de radio, esperaba la camionetica por puesto en la parte baja de la avenida Libertador. Allí fue sometida por 2 delincuentes para quitarle sus posesiones. Del Valle Canelón quedó sin documentos personales y hasta la fecha no ha podido renovarlos. Este es un caso de alguien conocido, pero Del Valle Canelón pueden ser todos los venezolanos que salen a trabajar y que son sorprendidos por la delincuencia. Ahí está el caso de mi compañero Jesús Medina, que hace unos días presuntamente fue secuestrado. Hasta ahora no se tiene resultados de eso. No se sabe qué fue lo que le pasó, ni dónde lo agarraron, no se sabe absolutamente nada. Está el caso de Arnaldo Albornoz, que también fue asesinado. ¿Y qué se sabe de eso? Más allá de que las investigaciones las lleva el CICPC, otro dato no se sabe. Y así como ellos, son muchísimos los periodistas que han sido víctimas de robo, es decir, de la delincuencia y de todo lo que tiene que ver con hechos violentos y no sucede absolutamente nada. La situación es grave y no creo que solo el gremio periodístico corre peligro en la Venezuela actual, sino todos estamos como que todos podemos tropezar y no volver a la casa ese día, o sea, no estamos seguros. ¿A qué se somete hoy en día el periodista? El periodista actualmente está sometido a una serie de condiciones sociales, tanto por los sueldos, por los salarios, por la remuneración que debe percibir el periodista, que no es la adecuada en este país, como por la sociedad. Ahorita la situación país ha obligado a la gente a volverse un poco más violenta y ha creado una cierta intolerancia hacia la censura. Es común que por lo menos tú vayas con un identificativo de periodista y la gente te vea raro porque va a decir como que, o sea, tú eres periodista
y el país está como está porque tú te callas. El periodista no se siente seguro porque no tiene como quien lo respalde, no tiene, por lo menos los cuerpos de seguridad del Estado no están cumpliendo con sus funciones. Es mi criterio, es como lo veo yo. Porque si así fuera, nosotros tuviésemos la plena seguridad de que podemos salir a trabajar, de que podemos sacar nuestro celular y que podemos hacer los sonidos, podemos hacer los testimonios en la calle sin el miedo de que van a llegar y te van a robar en el mejor de los casos. Estás viendo Rostros del Crimen. La delincuencia esta vez se lleva la vida de José Daniel Hernández, de tan solo 25 años, un periodista que empezaba a dar sus primeros pasos en el diario El Nuevo País. Este suceso hizo revuelo en la sociedad y sus investigaciones arrojaron muchas incertidumbres. Lo que pasó fue que mi hermano realmente sí se fue a correr. Sí hizo ese recorrido que hace desde Los Próceres, pasando por el Paseo de los Ilustres, hasta la Central. Ahí ya no sé qué pasa, pero nosotros no suponemos, sabemos que lo hacen entrar hasta la Central. Y es ahí en donde lo matan. Una vez encontrado el cuerpo, los investigadores del CICPC iniciaron el análisis del caso con los datos que tenían de momento y que giraban en torno a una desaparición ya denunciada por los propios familiares desde la noche anterior, cuando el muchacho salió de su casa en Santa Mónica a trotar en Los Próceres, como él mismo hizo saber a su familia. La precisión de la hora es todavía un gran misterio, así como lo es la identificación de los responsables del homicidio. El primer análisis del cadáver en el sitio del hallazgo permitió a los funcionarios determinar superficialmente que se trataba de un hecho común cometido por delincuentes dedicados al robo, más aún por la zona donde ocurrió. Sin embargo, debían manejar otras hipótesis hasta tanto no se tuvieran evidencias concretas acerca del hecho. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que se hizo, basada en las pruebas que se consiguieron, se precisó que José Daniel, tras ser atacado, intentó llegar hasta el hospital universitario, pero no logró completar el recorrido. José Daniel fue víctima de los delincuentes consumidores de estupefacientes que pululan en las inmediaciones de la universidad y que atacan frecuentemente con puñales. Eso quedó claro durante las investigaciones que adelantó el CICPC. Ahora, hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los responsables del crimen, en tal caso de que hayan sido varios. Él no llevaba nada de valor, todo lo había dejado en su casa, hasta el celular. Solo llevaba consigo un bolso de color negro y un termo de agua de color rojo. Lo cierto es que las heridas que presentó el cuerpo permitieron determinar que el joven forcejeó con su atacante, pero no pudo dominarlo del todo para evitar que lo despojara de un pequeño bolso negro que usaba cada vez que salía a hacer ejercicios a la calle. En el perímetro del hecho, las autoridades hicieron una experticia rigurosa y solo hallaron rastros de sangre que recorrieron varios metros hasta el lugar donde el joven se desplomó. Eso es evidencia de que corrió para buscar ayuda mientras se desangraba y efectivamente el periodista murió en la ruta que daba hacia el Hospital Clínico Universitario, otra evidencia de que conocía bien las instalaciones de la casa de estudios y que su familia certificó, pues era frecuente que hiciera ejercicios en las instalaciones deportivas de esa universidad. ¿Cómo se enteró la familia sobre el lamentable suceso de José Daniel? Creo que como nos enteramos todos a través de las redes sociales. O sea, me dijeron que había una publicación en Instagram y así me enteré. Al principio, claro, uno entre el llanto y la cosa como que no te das cuenta quién es. Pero después te llaman y te confirman, mira, sí, es tu hermano. Recibieron la llamada de que habían encontrado a un muchacho dentro de la Universidad Central con las características de José Daniel. Sin embargo, esperé hasta que mis hermanas se trasladaran allá y fueron quienes reconocieron a José Daniel. Hasta que ellas no lo confirmaron, yo
no lo acepté. José Daniel es recordado como un joven tranquilo, alegre, honesto, bondadoso, dedicado, familiar y amoroso. Un periodista ético egresado de la Universidad Santa María que le apasionaba el deporte. Era fanático del fútbol y del béisbol y su sueño era convertirse en comentarista deportivo. De la noche a la mañana te das cuenta que ya no está. Al principio nadie lo acepta. O sea, siento que es muy duro aceptarlo. Es como, es una persona que estás viendo todos los días. O sea, tú supones que va a regresar, pero cuando ves que no regresó, es como algo falta. Y a toda nuestra familia nos afectó, a mi papá, a mi mamá, a mi familia en general. Porque creo que dentro de todo habíamos sido una familia muy afortunada y no esperábamos que algo como esto, que a lo mejor a otros venezolanos sí les ha pasado, nos pasara. Entonces realmente fue duro. Él era introvertido. Cuando lo conocí se soltaba muy poco, de hecho hablaba muy poco. Pero luego fuimos como abriendo un camino en lo que fue una bonita amistad. De todo lo que ha sucedido después de su muerte, lo que más me gratifica es que con todas las personas con las que he podido hablar que lo conocían y que las conocí después de su muerte, es que todos coincidimos en quién era José Daniel. Todos me han contado una versión de José Daniel que es la que yo conozco. Y me satisface saber que José Daniel es la persona transparente que yo conocí. Sus familiares y amigos aseguran que nunca tuvo problemas con nadie, por lo cual todos aseguran que lo ocurrido está relacionado directamente con la criminalidad y no con algún otro móvil. Quienes escriben o narran los hechos de sucesos desde una redacción han pasado a protagonizarlos, siendo las víctimas. Hoy, el clima de violencia nos somete a todos por igual. Estás viendo Rostros del Crimen. Ser víctima del AMPA hoy en día no es un hecho fortuito. Es imperdonable que una ciudad levantada para la educación profesional siga siendo golpeada por la criminalidad, que los delincuentes actúen como si ese fuese su barrio donde aplican la ley a su conveniencia. El cuerpo sin vida de José Daniel estuvo más de 8 horas en un jardín de la universidad. Hubo, al parecer, un reporte en la sede de bomberos universitarios donde se indicaba la presencia de una persona herida en los predios de Fases y Trabajo Social. Pero no fue sino hasta la mañana del día siguiente que fue localizado José Daniel, pero ya sin vida. Eso habla del miedo e incertidumbre que sienten y viven los encargados de brindar un servicio de resguardo y rescate dentro del campus universitario. El crimen del joven periodista y el de muchas personas anónimas en este país da muestra de la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. La delincuencia ha ganado tanto terreno que hemos sido testigos de las pérdidas de reinas de belleza, personalidades públicas, estrellas del deporte, de la política y de muchas otras personas que uno pensó que eran intocables. En Venezuela, nadie escapa del flagelo de la delincuencia y nos acostumbraron a vivir con miedo. La inseguridad es el tema que se expone. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para el periodismo en Venezuela? Yo creo que los momentos más difíciles en mi carrera han sido durante las últimas protestas. Ahí es donde yo creo que estuvimos más cerca del peligro que de lo que es costumbre para los periodistas. Por ejemplo, el día que estuve en una de las avenidas que sube hacia Altamira, tú dices, bueno, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es arriesgándonos para que la noticia se pueda dar a conocer, para nosotros poder contar la historia
estando en el lugar. Porque yo creo que eso se trata. Nosotros debemos mostrar lo que está sucediendo, pero cuando tenemos presencia, cuando vimos qué fue lo que sucedió, cuando nadie nos contó nada, sino que nosotros mismos estuvimos ahí y pudimos ver cada una de las escenas que se desarrollaron en el lugar. Actualmente el riesgo del periodista es eso precisamente, la intolerancia, tanto de las personas adeptas a alguna tendencia política en particular, como la inseguridad que reina en el país, ¿no? Salir a una pauta con una cámara representa un riesgo. Salir a una pauta en una camioneta de un canal representa un riesgo. Y si sale identificado con el logo del canal o de un periódico o de una página web, siempre va a representar un riesgo. Lo hemos visto anteriormente, creo que se vio más con el tema de las protestas. Los periodistas eran agredidos porque eran periodistas y ya, pues. Hay muchas personas que el periodista siempre es reconocido, por lo menos a mí me sucede. Para bien o para mal, la gente sabe quién eres, aunque sea de referencia, ¿no? Pero sucede algo que muchas personas piensan que existe siempre la crítica. Hay quienes dicen que no estás haciendo tu trabajo, hay quienes piensan que sí lo estás haciendo bien. El hecho es que en algunos momentos específicos de mi carrera era señalado por ambas partes, porque en una sociedad tan polarizada como la que tenemos ahorita, eso es súper complicado. O sea, todos te reconocían, pero también coincidían en que no estabas haciendo tu trabajo bien. Unos decían que no estabas contando la historia como era y otros decían que no estabas contando la historia. Entonces ahí tú decías, bueno, ¿y qué hago? Si yo simplemente estoy haciendo las cosas como tienen que ser. El periodista está siendo sometido ahorita por la censura, la autocensura, precisamente por ese mismo temor de la remuneración. Si yo tengo un trabajo y para mantenerlo tengo que callar, muchos lo han aceptado, porque bueno, tenemos necesidades, somos seres humanos, pues. Creo que esa es la mayor dificultad de ahorita. Y el trabajo del periodista en este país tampoco permite ampliar el campo de acción. Si tú quieres hacer un trabajo de investigación, tienes todo en contra. Tienes las autoridades, tienes a las personas que tienen miedo de declarar, tienes los recursos, son insuficientes. Creo que ese es el mayor reto que tiene el periodista hoy en día. Eso es un tema súper complicado. Yo creo que si existen normas, debemos cumplirlas, ¿no? Pero ya de que las normas te silencien o de que por las normas uno mismo tenga que silenciarse, yo honestamente no estoy de acuerdo con eso, porque como periodista te digo que el principal objetivo de nosotros es justamente ese, es elevar la voz de los que no pueden ser escuchados. Y si hay normas, hay reglas que no te lo permiten, entonces no estás haciendo un trabajo periodístico. Nuestro país está enfrentando una dura crisis en materia de inseguridad. Esto ha hecho que prácticamente cada familia venezolana haya sido tocada por el AMPA, independientemente del delito, desde un robo hasta el homicidio o el secuestro, que dejan grandes secuelas. Así como la familia de José Daniel no escapó de ello, la sociedad venezolana está sumida en el miedo. La gente expresa en las calles el terror que significa transitar, sobre todo en horas de la noche. Y una evidencia certera es que la ciudad ya no se comporta igual. Antes se tenía la libertad de esparcimiento nocturno sin horario definido. Ahora la ciudad muere a las 8 de la noche por muchos factores. Pero el primordial es la inseguridad. Estás viendo Rostros del Crimen. ¿Hasta cuándo la violencia se llevará vidas inocentes? Hoy colegas, amigos y familiares de José Daniel hacen un llamado a la sociedad. Hemos hecho como una especie de campaña reclamando muchas veces que adelanto sobre el caso y ya vamos para 4 meses y aún no tenemos respuesta. Entonces creo que eso, que nos escuchen, que nos digan algo,
nos den un indicio de lo que pudo haber pasado, que den con los responsables y que paguen. Venezuela necesita más personas como José Daniel, personas nobles, y eso no se consigue de otra manera sino inculcando buenos valores. Que cese la violencia. José Daniel pudo ser mi hermano, pudo ser el hermano del que nos está viendo en este momento en televisión, y creo que lo más importante es que entendamos que con la violencia no llegamos a ninguna parte. También quisiera que la gente entendiera que casos como el de José Daniel, si bien son comunes, porque los vemos todos los días en televisión, en periódicos, en redes sociales, no se pueden volver normales. No puede ser normal que asesinen a una persona porque vaya a trotar en la noche. Puede ser un caso común, pero no se puede volver un caso cotidiano que vamos a aceptar y otra persona más que muere, no. Tenemos que entender que no es normal que en un país mueran las personas de la manera que están muriendo, por la violencia tan cruel que estamos viviendo. Primero que hay que ser más precavidos. Pienso que José Daniel de repente nunca pensó que algo así le pudiera pasar. Hay que tratar de que ellos tengan un poquito más de conciencia de dónde está el peligro y que lamentablemente en estos momentos no tenemos toda la seguridad que desearíamos tener. Mi llamado sería tanto a las autoridades de la Universidad Central, porque no concibo que dentro de una universidad pasen esas cosas. Sabemos que la Universidad Central es como un lugar en donde todo el mundo puede entrar, en donde hay autonomía universitaria, pero siento que la autonomía universitaria también tiene que ir combinada de otras cosas, pues. No solamente el derecho al estudiante y ya, porque entonces le estás dando derecho a otras cosas a las que de verdad no estoy de acuerdo. Y por parte de la policía, que sean mucho más competentes de lo que son, que no me parecen que puedan funcionar. O sea, siento que mi familia no tuvo al final a quien darle un reclamo de qué pasó o ponerle un rostro a lo que pasó. A veces no sabemos si eso es necesario o no, pero yo creo que sí es un problema que hay que atender y que le pasa a la mayoría de los venezolanos, no nada más a nosotros. Pero también es triste contarlo así, como que somos unos más del montón, cuando creo que en otro lugar podría ser una noticia real. Aquí es como pasó un suceso. Los periodistas somos la voz de los que no son tan escuchados. Es por eso que yo creo que es necesario que los apoyemos en todas sus instancias, que cada vez que vamos a un periodista que se encuentre ejerciendo sus funciones, justamente eso, le tendamos la mano, los apoyemos, porque lo que nosotros buscamos es que se den a conocer las situaciones por las que atraviesan las personas, y estamos hechos para eso, para servir a la sociedad. Nuestros periodistas nos dan sus conclusiones. Casos como este nos muestran la mutilación familiar a la que nos hemos enfrentado cada día en nuestro país. Jóvenes valiosos y vidas que se pierden por el capricho del AMPA. A diario gritamos auxilio desde cualquier parte y aún no hemos sido escuchados del todo. Es triste ver cómo nuestros jóvenes siguen siendo víctimas de un sistema donde se pierden las oportunidades, donde nos arropa la desilusión y la desesperanza. Por todo esto, a diario huye el capital humano del país, el motor de desarrollo. Se pierden nuestras oportunidades y eso ahoga a las familias. Los padres han preferido ver partir a sus hijos a otras tierras que exponerlos en su propio país. No queremos que sigan cayendo más jóvenes, no queremos que siga cayendo más nadie producto de la criminalidad. Tampoco queremos que la juventud siga tomando el camino de la delincuencia. Desde nuestra unidad de investigación, seguiremos insistiendo en llamados de atención a las autoridades. Sigan redoblando esfuerzos para garantizarnos la calidad de vida que merecemos, que nosotros seguimos dándoles votos de confianza. La impunidad es una enfermedad terminal. De seguir ganando espacio sin remedios eficientes y eficaces, le seguirá descontando días de vida al país en pleno. Es vergonzoso que los venezolanos enfrentemos el día a día como si estuviésemos participando en un reality show, en el cual decimos,
mañana puedo ser el próximo en abandonar la competencia. No, señores, no es un juego de sobrevivencia. Se trata de que en el país se respete el derecho más sagrado que todos tenemos, el derecho a la vida. ¿Usted cree que vale la pena abandonar la lucha para rescatar el país que nos merecemos? ¿Cree usted que el comunicador social en Venezuela es un privilegiado o es más bien otra víctima de la delincuencia como el resto del país? ¿Cuál es su aporte como ciudadano para exigir que cese la impunidad? ¿Es justo que sigamos siendo una sociedad pasiva ante los ataques reiterados de unos pocos delincuentes? ¿Cree que como ciudadanos tenemos en nuestras manos algún tipo de herramienta para lograr una sociedad justa y libre de violencia? Una vez más, hacemos un llamado a todos los entes que deben garantizar la seguridad en el país. Los ciudadanos queremos tener un ambiente libre de violencia y de armas. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios y sugerencias. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarrieta, en Instagram OlavarrietaLuis. La cuenta del canal en todas sus plataformas digitales, @Tele20B. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flota. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.